Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos políticos y asuntos de seguridad. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Maestro, pues estamos viendo una gravísima crisis en el Tribunal Electoral, el máximo tribunal de asuntos electorales en México. Un grupo de magistrados decidieron, pues, echar al presidente de su cargo de presidente, nombran a uno nuevo. Hay quienes dicen que es ilegal. ¿Qué está pasando y realmente es legal o no? Bueno, es una circunstancia que no se encuentra perfectamente clarificada por la ley, de manera tal que hay que hacer las interpretaciones del caso. Es una circunstancia que los abogados llamamos, es un asunto de hecho, ¿verdad? Que muchas veces desborda el marco jurídico. Lo que es cierto es que los miembros del tribunal en pleno tienen la facultad de designar a su presidente. Esta designación dura 4 años, mismos que no se han cumplido, lo cual nos ubica en una circunstancia de interpretación de si hay una razón que pueda alimentar este nuevo nombramiento por 4 años sin colmar primero los anterior, el que todavía queda vigente. Me parece que esto tendrá que resolverse no de una manera en cauce jurídico, sino que tendrá que resolverse haciendo un llamado a la prudencia, al buen sentido, y en estos días el presidente de la Corte me parece que llama, una vez que él mismo ha asumido que no buscará el favorecerse por la reconducción o por la ampliación de su mandato, también inconstitucional, derivada de una reforma legal, pues también hace un señalamiento en el sentido de que ya no es viable la continuación de la presidencia del magistrado José Luis Vargas, y esto pues definitivamente ahorraría las posibilidades de conflictos jurídicos que podrían pues no solamente complicar el tema de la presidencia, sino algo todavía más grave, Ricardo, que es la justicia electoral del país. Aquí, por reyertas personales, reyertas institucionales de un colegiado de esta naturaleza, pues se puede ver afectada la gobernabilidad misma de algunos estados, de algunos municipios, de algunos procesos electorales que todavía queden por ser dirimidos, y eso me parece que es un llamado más que a una deducción de derechos y obligaciones, sino a la toma de una responsabilidad política de la mayor categoría, a la cual está llamado, creo yo, José Luis Vargas. Hay quienes dicen que los resolutivos que tome esta nueva composición del tribunal pueden ser combatidos fácilmente porque no hay legalidad, ¿es cierto? Sí, eso puede ser, desde luego, puede ser realizado como una argumentación para quienes se vean afectados en esta nueva tesitura. ¿Por qué? Porque el órgano que las está resolviendo estaría, de acuerdo a esta interpretación letrística de la ley, en falta, puesto que no se han colmado los 4 años de este magistrado. Constitucionalmente hay los mecanismos de salida derivados del título cuarto constitucional, pero que no tienen nada que ver con una, digamos, una votación de un colegiado diciendo, tú ya no, ya te designamos, ya no te designamos. No, aquí hay que ver los mecanismos de entrada y de salida. Mecanismo de entrada, te designan tus pares. Mecanismo de salida, los 4 años o bien la renuncia, la licencia. Claro. Ahora, la otra crisis ya la mencionó usted de manera tangencial, la de pues el presidente de la Corte, Saldívar, finalmente tomó una decisión que debió haber tomado desde el principio, me parece, usted mismo lo ha comentado en redes. ¿Por qué tardó tanto y por qué tuvo que pagar este costo tan alto? Pues sí, diríamos más vale tarde que nunca si no hubiese sido el costo que se paga desde la institución de la Suprema Corte y desde luego desde la sociedad, ¿no? Que estamos, todos los ciudadanos estamos advirtiendo un espectáculo deplorable en nuestras instituciones,
que en muchas ocasiones ha sido propiciado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien es el que ha puesto la pauta para ir tratando de hacer algunas provocaciones con distintas finalidades. Esto del Poder Judicial de la Federación, de la Presidencia de la Corte, fue una especie de provocación para ver las reacciones de distintos sectores, que yo creo que se fermentó con pues, ¿qué podemos decir? El estruendoso fracaso de la consulta popular para, como decían los de Morena, juzgar a expresidentes, decía la Corte, esclarecer los hechos del pasado, con el resultado electoral y con otro tipo de circunstancias que han venido a poner un signo de interrogación en el desempeño de lo que debe ser una de las instituciones de la cual los mexicanos nos sintamos no solamente orgullosos, sino seguros y tranquilos. Y todo lo que vino pasando en últimos meses no nos daba ni seguridad y mucho menos tranquilidad. Entonces, pues qué bueno que ya se tomó esa determinación, hubiese sido mucho mejor en su momento, y yo advierto que podrían existir estas razones y hacer un llamado a que se vuelva a los márgenes institucionales. Lo que también hay que decir de este episodio, Ricardo, es que en la ley, y esto a lo mejor fue hasta deliberado, en el paquete de legislación del Poder Judicial, se omitieron leyes que ordena la Constitución para un tema muy importante, que son los procesos de los jueces y los magistrados. Es decir, se dejó afuera el debido proceso para regular el tema disciplinario de jueces y magistrados. Y ahora, ante la falta de esta ley, va a ser el presidente el que tenga los designios de manera unipersonal. Por eso es que se buscaba que también en las acciones de inconstitucionalidad no solamente se incluyera el artículo 13, archiconocido, sino esta otra falta, que quizás si se me apuras es todavía más grave porque sí mete un ingrediente de control sobre jueces y magistrados que es pues muy, muy preocupante. Por último, en esta parte de la conversación, maestro Jorge Lara, el presidente parece ser pues el que juzga tanto al INE como al Tribunal Electoral y a la Corte. Quiere controlarlos. ¿Esto qué significa? ¿Estamos ante un intento dictatorial? Pues sigue, ¿verdad? Sigue la conducta con tendencias autárquicas del presidente. Yo creo que ya llegamos a extremos, pues casi de risa, si no fueran de tragedia, ¿verdad? El hecho de pedir que todos los integrantes del máximo tribunal, de la instancia máxima del Tribunal Electoral, renuncien usando un tuit falso atribuido a quien ha sido pretendidamente designado presidente por sus pares, pues me parece que ya estamos en una circunstancia de incomprensión total, ¿no? Y obviamente, pues la persistencia del control de o del abatimiento por parte del Ejecutivo de los órganos de control democrático, estos tribunales, estos órganos autónomos. Me parece que en lo del INE, pues quien quedó al contrario, me parece quien de alguna manera se reitera su pertinencia es el INE. Ricardo, no hay que olvidar que el INE no son los consejeros, el INE somos los ciudadanos, los que concurrimos a organizar las elecciones, y los consejeros simple y sencillamente son servidores públicos que organizan todas estas tareas, pero el INE somos todos los mexicanos, eso lo debe de observar el presidente. Si me permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más